Buen día a todos. Hoy mi grupo y yo vamos a exponer acerca de diseños en bloques completamente aleatorizados. Le doy pase a mi compañera Elisette. El diseño de bloques completamente aleatorizados surge ya que existen situaciones donde se busca comparar más de dos tratamientos. Esto por la necesidad que tiene el investigador de ejercer un control local de la variación dada la existencia de un material experimental heterogéneo. En ese orden de ideas, los pasos que el investigador sigue son: paso A. Forma los bloques de unidades experimentales homogéneas fundamentándose para ello en algún criterio de bloque o agrupamiento. Letra número B. Luego de formados los bloques, se asignan al azar los tratamientos a las unidades experimentales de cada bloque. Utilizar bloques es una forma de reducir y controlar la varianza del error experimental para tener mayor precisión. Bloques completamente aleatorizados se usa en los siguientes casos: cuando el número de tratamientos es de 3 a 15, cuando el número de tratamientos es de 3 a 5, en cuyo caso deben tenerse como mínima 6 repeticiones para contar con suficientes grados de libertad del error experimental, cuando se supone el gradiente de variabilidad, en cuyo caso los bloques deben orientarse perpendicularmente al gradiente y las unidades experimentales deben tener su mayor dimensión en la misma dirección y sentido que dicho gradiente. En el ejemplo práctico, vamos a hacer un análisis de una empresa productora de leche que utiliza varios hilos de almacenaje para la conservación de su producto. El objetivo del estudio es saber si existe alguna diferencia significativa entre las temperaturas de almacenamiento de los contenedores. La temperatura de la leche será la respuesta de salida para el factor de interés. En base al análisis, se sospecha que la temperatura de almacenamiento varía cada día, por lo que vamos a tomar registro de la condición en 5 días consecutivos para los 5 silos y realizaremos los análisis correspondientes con un nivel de significancia del 0.05. Los datos de la temperatura registrados aparecen en la siguiente tabla. Como observamos, el factor de interés son los hilos y los días de la semana corresponde al factor de bloqueo. Hemos tomado los días lunes hasta el viernes para obtener los datos correspondientes. La prueba de hipótesis debe demostrar que no tiene diferencia estadísticamente significativa entre las medidas de temperatura de conservación de los 5 silos. Como les había dicho, por razones didácticas, asignaremos las letras a los siguientes niveles, tanto del factor de interés como el factor de bloqueo. La letra A corresponde al número de niveles del factor de interés, la letra B al número de niveles del factor de bloqueo y N corresponde al número de corridas totales en el experimento. Para iniciar los cálculos, vamos a obtener los promedios de temperatura para los niveles del factor de interés, en este caso los 5 silos de almacenamiento. Los valores obtenidos registraremos en la columna registrada como Y sub I. También requerimos los promedios de temperatura para los niveles del factor de bloqueo, en este caso los 5 días de semana. Los resultados los vamos a marcar en la casilla marcada Y sub J. El último de los cálculos que tenemos previos es el de la media total, la cual se puede obtener con la media de las medidas de los niveles de factor de interés o del factor de bloqueo. El valor para esta medida total es igual a 3.74. Una vez obtenidos los valores anteriores, iniciaremos el llenado de la tabla. La primera columna que vamos a llenar es la suma de cuadrados para el valor llamado SSF o la suma de cuadrados del factor de interés, lo cual usaremos la siguiente fórmula. En ella se pide una resta de dos valores. El primero de ellos es la suma total de todas las medidas de los niveles del factor de interés elevadas al cuadrado, los cuales se encuentran en la columna Y sub I. El resultado de esta suma se multiplicará por B, quien representa el número de niveles del factor de bloqueo. El segundo de los factores de la resta se obtiene multiplicando el valor de N, quien representa el total de números de recorridas del experimento, y la media total elevada al cuadrado. El desarrollo del valor de la SSF es de 4.46. Para el valor llamado SSB o suma de cuadrados del factor de bloqueo, utilizaremos la siguiente fórmula. Al igual que la anterior, se pide la resta de los valores. Lo único que varía con la primera fórmula es que en la segunda se utiliza la suma total de todas las medidas de los niveles del factor de bloqueo elevadas al cuadrado, las cuales aparecen en la última fila de la tabla. Al desarrollar, el resultado nos sale 9.76 para la suma de cuadrados del factor de bloqueo
Ahora, para hallar la suma de cuadrados totales usaremos la siguiente fórmula SST. En ella nos piden otra resta de dos valores. El primero de ellos se obtiene de todas las lecturas individuales del experimento elevada al cuadrado y el segundo valor de la resta será el mismo que en el de los dos cálculos previos del producto de n y la media total elevada al cuadrado. Una vez realizada la operación nos sale un resultado de 40.06. El cálculo que completa el llenado de la columna suma de cuadrados es la suma de cuadrados residuales, lo cual se obtiene por la fórmula SSE es igual a SST menos SSF menos SSB. Al valor de SST le restamos la suma de cuadrados del factor de interés y del factor de bloqueo, así obtenemos que el valor de la SSE es de 25.84. Ahora, en la segunda columna contienen los grados de libertad de cada factor de variabilidad considerado en el diseño del experimento. El llenado de la segunda columna es parecido al de la primera. Para hallar el grado de libertad del factor se usa la fórmula grado de libertad del factor es igual a menos 1. O sea, restamos 1 al número de niveles del mismo, o sea, 5 silos menos 1 nos dan 4 grados de libertad para el factor de interés. Ahora, para hallar el grado de libertad del factor de bloque, restamos 1 al número de niveles de 1, o sea, restamos los 5 días de la semana menos 1 y el resultado nos sale 4 grados de libertad para el factor de bloque. Ahora, a los grados de libertad totales se le resta 1 al número de corridas totales del experimento. Y para terminar con el llenado de esa columna debemos hallar el grado de libertad para el error y usamos la fórmula de multiplicación del grado de libertad del factor de interés con el grado de libertad del factor de bloqueo. El resultado nos sale 16 grados de libertad para el error. La tercera columna es para los cuadrados medios. Una medida de referencia se calcula de una manera muy sencilla dividiendo la suma de cuadrados de cada factor de variabilidad entre sus grados de libertad correspondientes. Así nos salen los valores de la tercera columna. Sabemos que el factor de interés es aquel que permitirá verificar la condición de rechazo descrita en la prueba de hipótesis. Sin embargo, el factor de bloqueo es muy importante, ya que con base en su valor podemos saber si afecta o no al factor de interés que estamos estudiando, el valor f. Del factor de interés se calcula dividiendo el valor de su cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. Así obtenemos como resultado 0.69. Ahora, el valor f del factor de bloqueo se calcula igualmente dividiendo el valor del cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. Así obtenemos el valor de 1.51. Ahora la interrogante que tenemos es esta: ¿la temperatura de un día es diferente al otro? Por medio del problema anterior podemos observar que la temperatura es igual porque el valor f de los bloques es 0.609 y el nivel de significancia es 0.05, así que se muestra que el valor f del bloque es mayor que la significancia, por lo tanto las temperaturas son iguales. Gracias.